Amigos televidentes, continuamos consagrando la noche, pues, y hoy inicia la Semana Mayor, inicia la Semana Santa y el momento es oportuno para conversar con un invitado que tenemos en la noche de hoy, para hablar de la religiosidad, para hablar de la Semana Santa, para hablar de esta fecha tan importante que se celebra en gran parte del mundo y que República Dominicana no es la excepción. Vamos a conversar con Fran Luis de la Cruz Alcequis, quien es diácono y administrador de empresa, una persona ligada a la Iglesia Católica y que además es catedrático universitario, tiene una hoja de vida extensa, pero él nos va a hablar un poquito de quién es Fran Luis de la Cruz y cómo él llega a la Iglesia Católica. Buenas noches, don Fran Luis. Muy bien, muy buenas noches, Giovanni, buenas noches. Muy buenas noches al público que siempre es fiel a ustedes. Hablar de mí se me hace un poco difícil, pero vamos. Sí, sí. Yo soy maestro de 31 años en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, 6 de marzo de 1991. Y casado hace 33 años, con 3 hijos hermosos, 2 nietas y otro en camino. Y además, pues, he trabajado desde los 13 años en la iglesia, en diferentes grupos juveniles. Comencé con nuestro querido Padre Moncho en Río San Juan, y desde donde soy oriundo. Y desde ese entonces pues estoy involucrado en actividades de la parroquia, de la Iglesia Católica. Desde que nos casamos, mi esposa Inocencia y yo, pues igual, hemos trabajado en pastoral familiar, liturgia, etcétera, etcétera. Y he tenido pues la bendición de Dios de tener una buena formación a nivel eclesial. Y también pues las mismas posibilidades que me ha dado trabajar y estudiar en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, pues ha sido fenomenal, a la cual le agradezco enormemente a Dios. Soy diácono permanente desde el año 2002. Cuando hablo de diaconado permanente significa que soy diácono ordenado casado. Tenía 14 años cuando nos ordenaron su eminencia Nicolás de Jesús López Rodríguez, 16 de junio del año 2002. Lo recuerdo porque justamente en ese mismo año también fue mi segunda maestría y son fechas que no se olvidan tan fáciles. Actualmente trabajo en la parroquia Resurrección del Señor, en Engombe de Herrera. Esa es la zona de influencia, una zona humilde, sencilla, pero con gente con muchos valores y muchos compromisos. Toda esa parte de Herrera, Buenos Aires de Herrera, Engombe y toda esta zona. Y bueno, pues como diácono permanente colaboramos en la Arquidiócesis de Santo Domingo en otras actividades también. De mí, fundamentalmente es. Vamos a hablar ahora de la Semana Santa, la Semana Mayor, cómo la Iglesia celebra esta fecha, cuáles son los actos que programa para toda esta semana. Y empezamos con el Domingo de Ramos, que es el inicio ya de la semana. ¿Cómo se prepara todo esto? ¿Cómo la Iglesia le da seguimiento? Muy bien. Mira, lo más interesante es que tenemos que comenzar con lo que se conoce como el tiempo de Cuaresma. Son 40 días de preparación a esta semana, que es la culminación de este tiempo de preparación. Todo tiempo es sagrado, vamos a estar claros con esto. ¿Por qué? Porque es el tiempo de Dios. Yo no tengo un tiempo propio, a mí se me está prestando un tiempo desde el momento que me conciben hasta el momento de la muerte. Y esa misma suerte la tenemos todos. Así que ya José Ortega y Gasset decía, la vida es una carrera hacia la muerte. Y todo tiempo es sagrado, pues es tiempo de Dios. Ahora, durante el año, la Iglesia, para santificar ese tiempo, organiza el calendario litúrgico. Rápidamente lo explico, yo soy maestro, me excusan. El calendario litúrgico consta de 5 tiempos. El eje central de ese tiempo es esta celebración que estamos nosotros ahora en esta semana, que es la Pascua. Se ubica el domingo de Pascua, se proyectan 40 días hacia atrás y ese es el miércoles de ceniza. Ese
esos 40 días. Luego del domingo de Pascua se proyectan 50 días hacia adelante y es el domingo de Pentecostés. Y ahí tenemos entonces Cuaresma y Pascua. Alrededor del año también se celebra una fiesta que es la fiesta de San Andrés Apóstol. El domingo más cerca de esa celebración, en el invierno, en noviembre, se celebra el primer domingo de Adviento, que es donde inicia el año litúrgico. Entonces ahí comienza Adviento como un tiempo de preparación a la Navidad. Y ahí van Adviento y Navidad juntos. Luego Cuaresma y ahora Pascua. Luego de la Pascua entonces hay todo un tiempo, que es el tiempo más largo, de unas 33 semanas, hasta nuevamente el primer domingo de Adviento. Y así se hace un círculo en 3 ciclos, A, B y C. Un poquito ya expresamente lo que tengo que decir del año litúrgico. ¿Qué celebramos específicamente cuando nosotros decimos Semana Santa? Es que es santa porque en esta semana nosotros rememoramos, nos recordamos. Recordar es dejar en el pasado un acontecimiento. Nosotros hablamos de celebración y rememoración, ¿por qué? Porque nosotros en nuestra fe estamos claros de que Jesús está permanentemente haciendo y ejerciendo esta acción de pasión, muerte y resurrección. Y evidentemente lo celebramos, o sea, entendemos, y así la fe también lo pide, de que ese acontecimiento Jesús lo está permanentemente realizando, sobre todo a través de los sacramentos, y el sacramento fundamental es el de la Eucaristía. La Iglesia entonces celebra y rememora la pasión, muerte y resurrección. De ahí viene entonces el nombre de Triduo Pascual. Cuando hablamos de Triduo hablamos de 3 días. Los 3 días más importantes del año litúrgico son jueves, viernes y sábado. El jueves, que se celebra fundamentalmente 3 cosas. La misa crismal, a la mañana con el obispo, que es donde se consagra el aceite, el crisma y los óleos para el catecumenado y para los enfermos. Solo esa misa en el año es donde se consagran esos aceites. De ahí viene el nombre de misa crismal. Y ese Jueves Santo se celebra también la renovación de la orden sacerdotal y la institución de la Eucaristía. Ya el jueves en la noche se celebra la misa en la institución de la Eucaristía. El Viernes Santo, que recordamos la muerte de Jesús, y el Sábado Santo, que ya inicia la Vigilia Pascual o el Domingo de Pascua. Por eso esos 3 días son los más importantes. Dentro de esta Semana Santa, como tú muy bien has dicho, Giovanni, se ha iniciado con el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos abre la Semana Santa. Le llamamos Domingo de Ramos, pero tiene esa celebración, diríamos que 2 ideas fundamentales. Jesucristo que entra a Jerusalén montado en un burrico como el rey, aclamado como rey. De ahí vienen los ramos, Domingo de Ramos. Pero también se conoce como el Domingo de la Pasión del Señor. Es el único domingo donde se lee la pasión para recordar esta pasión y muerte de Jesús. Esta semana entonces es iniciada ya con el Domingo de Ramos. Hay la Cuaresma como tal termina el jueves en la mañana. La mayoría de los teólogos hablan de que el fin de este tiempo de Cuaresma o de 40 días de preparación termina el jueves. Entonces quedarían este lunes, martes, miércoles de Cuaresma. Generalmente en estos 3 días de Cuaresma lo que la Iglesia hace es recordar primero una despedida el lunes santo que le hacen 3 amigos íntimos de Jesús, Lázaro, Marta y María. Es como una especie de despedida de noviazgo. Tú lo puedes imaginar así. 3 grandes amigos que ya podríamos decir, descubren que Jesús está en una situación de probablemente lo maten. ¿Por qué? Porque Él va a subir a Jerusalén. Está subiendo a Jerusalén y todo lo que Jesús ha hecho y ha dicho
muy difícilmente se le salve a las autoridades judías y a las autoridades romanas. Y de ahí podríamos entonces hablar un poquito sobre la muerte de Jesús, que tiene esas dos connotaciones. Primero tiene la connotación religiosa porque los judíos no comprendieron a Jesús y lo acusaron de blasfemo, de decir que era hijo de Dios. Y esto pues era una condición que para los judíos era reo de muerte. Y después en la acusación que le fabrican los judíos, acusan a Jesús como revoltoso. Y para las autoridades romanas, alguien que se convierte en un, podríamos decir, alguien, exactamente. Entonces, Jesús, al proclamarlo rey, ya eso es una complicación más. Y el mismo Pilato le dice, tú eres el rey de los judíos. Y bueno, tú lo has dicho, pero mi reinado no es de este mundo. Pero tiene esas dos connotaciones, ¿no? La religión judía lo acusa de blasfemo, pero el tope de lo que Jesús causó fue que en el templo dijo, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Evidentemente no supieron interpretar de que Jesús hablaba de su propio cuerpo. Cuando los judíos escucharon eso, pues se escandalizaron. Entonces, el martes y el miércoles, la iglesia lo que hace es que recuerda la traición de Judas. Entonces, estos días son como 6 días en donde la iglesia celebra todo el proceso de Jesús. Proceso que va a culminar con su muerte en la cruz, con su sufrimiento, con su entrega, con su sacrificio. Por eso la iglesia nunca va a entender el asunto de la eutanasia. Y voy a entrar ese detallito. ¿Por qué? Porque nadie sabe. Alguien habló en días pasados aquí en el país sobre ese tema. Sí, y hay muchísimos países que están autorizando o legalizando la eutanasia. Pero a ver, mirando ahora de cara a este proceso que estamos viviendo de Semana Santa, el Viernes Santo Jesús muere en la cruz. Nadie podía imaginarse que de ese sufrimiento de Jesús en la cruz, Dios estaba gestando un plan de salvación. ¿Qué sabemos nosotros lo que Dios está haciendo con el sufrimiento de alguien? Lo que nosotros debemos es respetar la vida en un proceso natural y normal. Todos vamos a morir, pero lo interesante es que nadie tenga autorización. Creo que en Suiza, un país de estos europeos que está muy avanzado, hay ya cámaras que se alquilan para suicidarse. O sea, tú vas a un lugar y alquilas un asunto donde se va terminando el oxígeno y ahí tú te matas. No, mueres no, te matas. Esto simple y llanamente se le detecta un cáncer a alguien, no quiere sufrir ese cáncer. Ante el sufrimiento, la humanidad actual tiene como esa válvula de escape. Una cosa, entonces uno se da cuenta que definitivamente es la forma de evadir la voluntad de Dios. Por eso, aprovechar este espacio para decir que el Viernes Santo... ¿De evadir la voluntad de Dios o el sufrimiento? Las dos cosas, porque en el mismo sufrimiento del ser humano que Dios de una u otra manera permite, está la voluntad de Dios. Si Dios lo permite todo, está dentro de la voluntad de Dios. A ver, te lo explico. Yo era amigo de un sacerdote eminente, quizá ustedes lo recuerdan, el padre José Luis Alemán, claro. Economista, jesuita. Al padre José Luis Alemán le detectaron un cáncer en el páncreas. Y en una ocasión lo encuentro animadísimo, digo, Dios mío, qué increíble. Y le pregunto, padre, ¿y cómo está? ¿Cómo va? Dice, no, tranquilo, yo nunca me he desesperado. Lo único que le pido a Dios es que me ayude a descubrir cuál es su voluntad con esta situación que se me ha presentado. ¿Qué quiere Dios con este cáncer? Y me pongo a merced de su voluntad. Entonces, es eso. Son las dos cosas. Están juntas. Hay mucha gente que quiere evitar el sufrimiento. ¿Y el Señor es partícipe del sufrimiento? Dios lo puede todo. No, lo puede todo, sí. Pero Él hace las cosas para que la gente sufra.
Bueno, te voy a contestar con lo que sucede el Viernes Santo. A ver, ¿quería Dios que su Hijo sufriera la cruz? ¿Se estaba gozando Dios con que su Hijo, su único Hijo, fuera a la cruz y muriera? Pues no, pero al mismo tiempo Dios sabe que pues la salvación lamentablemente no podía provenir de alguien que no tuviera en la condición de ofrecer un sacrificio tal como que a Dios le fuera suficientemente valioso para quitar el pecado en el que la misma humanidad se había metido con el pecado original. Entonces, le toca. Y Dios, bueno, a tal punto que Jesús, su Hijo, lo vemos el Jueves Santo, en la Pasión, cuando está en el huerto de Getsemaní, que dice, Padre, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, este sufrimiento, esta angustia. E inmediatamente dice, ahí vuelvo a lo que yo decía, unido las dos cosas, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sufrimiento y voluntad. En el mismo Viernes Santo, desde la cruz, Jesús grita, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa naturaleza humana de Jesús. Sí, el sufrimiento, el dolor. Y el dolor, es que no, Jesús murió de verdad. Y murió por nosotros de verdad. Por eso concluyo con la explicación en este sentido. A ver, Dios no quiere el sufrimiento de ningún ser humano. Ahora, la condición que el hombre se gestó al no hacer la voluntad de Dios en el paraíso es lo que causa el dolor. Bueno, lo que se llama el pecado original. De ahí viene todo. Entonces, sí, ese dolor es culpa del pecado nuestro. Con el permiso del diácono Fran Luis de la Cruz, vamos a la pausa. Luego de la pausa vamos a venir a hablar de Semana Santa, el contexto actual, cómo es Semana Santa en los días actuales, comercio, playa, arena, iglesia, porque todo va junto. Volvemos en breve. Amigos televidentes, de vuelta con el diácono Fran Luis de la Cruz, con el cual estamos hablando de la Semana Santa, hablando un poco del pasado, lo que significa la Semana Santa en términos simbólicos, en términos de lo que es la iglesia, la historia desde que nació, desde que surge la Iglesia Católica y cómo se ha conmemorado, ¿verdad? Conmemorado esta fecha tan importante. Pero Junior tiene una pregunta que se quedó más o menos guardada antes de la pausa, que le va a formular al diácono. Preguntaba al diácono que si la resurrección es un hecho carnal del cuerpo levantado o es espiritual. Las dos cosas. Jesucristo se encarnó como verdadero Dios y verdadero hombre. Y al encarnarse, el Hijo único de Dios, que asume una carne de la Virgen María, pues las dos realidades. Entonces, la resurrección nosotros creemos que es la glorificación del hombre Jesús, de su naturaleza. Y ya San Pablo mismo lo dice, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, porque Él es el primero que ha subido en carne y espíritu, o sea, es su carne, su persona. De manera que cuando Jesús resucita, el mismo texto del Evangelio lo evidencia. Hay una duda de Santo Tomás, que no lo podemos acusar de poca fe, sino la misma inquietud tuya, o sea, murió, yo lo vi cuando se murió. Entonces Santo Tomás dice, si yo no lo veo, no lo creo. Y cuando Jesús se le aparece al octavo día, al domingo siguiente, le dice, Tomás, ven, entra tu mano ahí, en mis llagas, mira, entra tu dedito aquí, o sea, es Jesús en persona. O sea, el mismo que está crucificado tiene carne y entra aquí, mira, este costado abierto, entra ahí tu mano. De manera que no es una resurrección que se da a nivel espiritual solamente. A ver, es más complicado de lo que uno se puede imaginar, porque las primeras herejías
de los primeros 2 siglos tienen que ver por esa dualidad en la que se veía a Jesucristo. Arrio, un sacerdote, hablaba de que cuando Jesús hacía milagros, era el Hijo de Dios que hacía milagros. Pero una vez sufría, por ejemplo, el dolor en la cruz, era el Hijo de María, o sea, la carne. Y la iglesia tiene que contestarles, no me le tire un paño tibio al Hijo de Dios. El Hijo de Dios, el que ha descendido, o sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad, está en la cruz. Está en la cruz. Y es ese Hijo de María, o sea, la carne, ha resucitado. ¿Entiendes? El que tiene poder para resucitar es Dios. Ahora, en ese poder Dios, entonces, eleva la carne. Por eso nosotros podemos decir que en la resurrección de Jesús, nosotros también estamos resucitados con Él. Y esa es la teología de San Pablo. Porque Él en su carne ha resucitado. Yo tengo ahora la fe de que también yo puedo ser. Por eso decimos que Él es el primogénito de la resurrección. Don Fray Luis, para la Iglesia Católica espera con ansia que llegue la Semana Santa para el comercio, para los hoteles, para los negocios. Esperan con ansia que llegue la Semana Santa para los resorts, para las playas, para los tour operadores, para los viajes. Entonces, nos hemos acostumbrado a esa vida de un grupo decide tomarlo para la religiosidad, para descansar, para ir a la iglesia, y otro grupo decide para vacacionar y compartir con los amigos. A ver, yo te voy a contestar con toda honestidad. Hay cosas que son ideales y hay cosas que son basadas en la realidad. Mira, la iglesia hace una propuesta seria. El que se quiera quedar, que se quede. Y hacemos incluso una campaña, yo me quedo. Y ojalá que todos se queden. Pero a ver, es verdad que este es un tiempo de vacaciones y eso tiene un peso. Por ejemplo, los muchachos en el colegio están de vacaciones. Jueves, viernes, sábado y domingo son 4 días de vacaciones. Muchas personas deciden irse a un resort, a la playa, al campo, a visitar su familia. Eso es comprensible. Yo repito, lo ideal es que esta semana sea una semana de reflexión, que sea una semana para encontrarse con el amor de Dios, ese amor expresado en la entrega, el sacrificio que Jesús hace en la cruz. Por eso el centro de esta celebración es ese triduo pascual. Pero al mismo tiempo es una realidad de que hay muchísimas personas que salen al interior a descansar. ¿Qué es lo que yo me atrevería a recomendar? Que pensemos en los demás, que pensemos en hacer, si usted sale, pues un viaje, un trayecto con 3 dedos de frente. No se vuelva loco bebiendo alcohol, no tenga mucho cuidado cómo conduce, cuide usted a los demás, cuide su familia, etcétera, etcétera. Y donde quiera que usted esté, donde quiera, lo importante es que usted sepa que usted está en la presencia de Dios. Haga también, saque un tiempo para reflexionar sobre el sentido de su existencia. Yo creo que por ahí es donde nosotros debemos, podríamos decir, atacar este problema. Pensemos en que nosotros necesitamos sacar un tiempo para Dios. Desde su perspectiva, ¿qué ha cambiado en la República Dominicana, en nuestro caso? Que hemos pasado de un tiempo real de recogimiento, en el que viernes no se podía mover una uña, se convirtió, te hablaba el buey, no sé qué cosa. Usted se pasaba un día sin escuchar un sonido de música. A veces decían los muchachos, música de muerto, cuando ponían la música instrumental, la música clásica. Hoy día no es la forma de celebrar la Semana Santa, ni de rememorizar la muerte y resurrección de Jesús. ¿Qué ha ocurrido? No, mira,
te voy a contestar con mucha honestidad. Esto es un movimiento pendular, podría yo decir. O sea, los excesos van y vienen. ¿Por qué? Porque también había muchos mitos, o sea, mucha religiosidad popular envuelta en todo esto. O sea, son manifestaciones de nuestra cultura, pues lamentablemente influenciada por mucho animismo, tanto en la cultura española como en la cultura africana nos regalaron esos mitos. Pero al mismo tiempo, esas expresiones que tú dices, que mi abuela no hablaba una palabra el Viernes Santo. Sí, una abuela no hablaba. O sea, el día de San Juan íbamos a buscar agua bendita, ¿verdad? Y a lavarse el cabello. El día de San Juan. Entonces, es otra cosa. A ver, eso también era una muestra de respeto por lo sagrado del día. Que al mismo tiempo hasta esas exageraciones eran cosas valiosas. Pero ahora vamos como al otro lado del péndulo. Nada es nada, el relativismo, y eso también es lo que hablábamos nosotros ahorita, es la misma expresión, el irrespeto a la nación, a la bandera, el irrespeto a las autoridades, me da igual que ser corrupto o no ser corrupto, es todo. Estamos en una sociedad posmoderna en donde lamentablemente se ha hecho una sobredimensión del individualismo, en donde yo entiendo que yo soy el protagonista y yo hago lo que me da la gana y nadie tiene que meterse en ese sentido. Eso, por un lado, bueno, tendrán sus razones, pero yo creo que nuestra sociedad, y eso no es solamente en la República Dominicana, eso a nivel general, esta erosión de lo sagrado, esta dimensión que se va erosionando de lo sagrado es a nivel universal. ¿Por qué? Eso no implica un decrecimiento de la fe en lo absoluto. Puede ser que sí, eso es innegable. O una purificación de la fe. Yo le llamo más purificación de la fe. Refinación. Sí, porque, bueno, hay gente que era católico pero nunca supo tampoco pues manifestar su fe. Y mira, hay un teólogo, Karl Rahner, que después del Concilio Vaticano II dijo una expresión que prácticamente nadie le hizo caso, pero que hoy se entiende bastante. Sí, el próximo milenio, el que sea hombre de fe, hombre, mujer, el que sea, el ser cristiano de fe, o es mártir o no es nada. Todo el mundo quedó como que exagerado este teólogo. Pero hoy la manifestación de la fe es prácticamente una condición para que los demás te vean como este es raro, esta persona. O sea, hombre de fe, no es una gente que diga de los labios para afuera que yo creo. No es a eso que me refiero. Hombre de fe. Ya que habló de hombre de fe y nos quedan 2 minutos apenas de entrevista, lamentablemente el tiempo es corto, ¿cómo está la cantidad de sacerdotes, monjas que ingresan diariamente a los seminarios, anualmente? ¿Se corresponde o hay deficiencia de religiosos? Hay unas estadísticas que el Vaticano pues da a la luz pública anualmente, y se evidencia contrastes interesantes entre un año y otro. Hay una disminución en los países, o vamos a hablar de continentes. Hay disminución en el continente europeo y en el continente americano. Sin embargo, hay un incremento en el continente asiático y el africano. Muy interesante. Y esos dos continentes están prácticamente llenando el vacío que desde América y desde Europa, que eran los continentes eminentemente cristianos, pues esos dos continentes, y eso es algo hasta que es bueno. ¿Por qué? Porque Europa y América evangelizaron Asia y África. Es un asunto de devolver lo que se le dio. Es algo bonito. Pero sí, hay una disminución de vocaciones, seguro. Bueno, agradecer al diácono Fran Luis de la Cruz, además a Benedicta Orden Presa, un hombre ligado a la iglesia
católica, un hombre catedrático universitario, con el cual hemos conversado la noche de hoy sobre la Semana Santa, la religiosidad, lo importante de esta fecha, y estamos muy contentos de que haya aceptado nuestra invitación. Señores, gracias a ustedes. Conversamos con Fran Luis de la Cruz, diácono y administrador de empresa. A ustedes, gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa, quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos y hasta mañana.